¿En algún momento en tu niñez tú decías quiero ser diputado? La realidad es que no, yo que tú digas soñaba con ser actor público, no. Y yo vi un poder muy distante de la ciudadanía. Tenemos una clase política muy necia, y todavía la seguimos teniendo, que creen que su verdad es la única verdad. ¿Admiras a alguien dentro del Movimiento Ciudadano? Dinamiteros. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén nuevamente en un episodio más de Dinamiteros. Esta entrevista y este episodio lo estaba esperando por mucho tiempo porque es un gran ser humano, es un gran amigo, es mi cliente y hemos caminado ya algunas calles, un distrito aquí en la capital, y hemos caminado también y hemos recorrido colonias, municipios, y es para mí un honor tener aquí en Dinamiteros Antonio Carreño Sosa, mejor conocido como Toño Carreño, diputado local de aquí del estado de Michoacán. Y pues bueno, bienvenido a este episodio, Toño. Querías ir, muchas gracias, un gustazo andar por acá. No, qué bueno que aceptaste, pues porque no, ya habías dicho que sí, pero sí, es de verdad es muy gratificante tenerte aquí, porque a lo largo de este tiempo que hemos trabajado juntos he notado la calidad de persona que eres, que sí te gusta la política, pero te gusta más las causas ciudadanas. Entonces quisiera que pudiéramos empezar este episodio, que le cuentes aquí a la gente, a los dinamiteros, a los emprendedores, ¿quién es Antonio Carreño Sosa? Bueno, ya te la sabes, moreliano, 35 años, hoy diputado local, empresario, estudié administración en el ITAM en México, originario aquí de Morelia. Como bien lo dices, defensor de causas. Creo que la política no se trata de elecciones o de cargos, sino de cómo en el espacio público hablamos, defendemos y trabajamos por las causas, por esos motivos o razones que nos hacen dar el extra. Cada quien tiene su causa: la salud, combate a la pobreza, seguridad, el agua, el medio ambiente, la diversidad, derechos humanos. Cada uno tenemos algo que nos mueve a buscar hacer un mundo mejor. Y eso son lo que son las causas. Es lo que creo que tiene que estar en el espacio público más allá de los temas electorales. Toño, ¿en algún momento en tu niñez tú decías quiero ser diputado? ¿O no. ¿qué querías ser de grande? No, la realidad es que no. Yo, que tú digas soñaba con ser actor público, no. Sí me decían en la secundaria y en la prepa, me decían presidente algunos amigos, que porque yo iba a ser presidente de la República. Yo no creo que llegue ese momento, pero no digamos el país es muy complejo, compadre. Estoy seguro que hay gente más capacitada, pero no estaba en mis planes esa parte. Siempre he sido argüendero, alcahuete, organizando temas, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno piensa en político, piensa en esta persona distante, sobre un pedestal, que lo que le interesa son los cargos y las elecciones. Inalcanzable. Un poquito inalcanzable, sí. Tristemente así lo vemos en el país. Y la realidad es que eso nunca me ha llamado la atención. Me gustaba lo público, ¿no? Siempre, yo tiré primaria, secundaria y prepa, siempre fui el jefe de grupo, ¿no? Porque me gustaba organizar pues los eventos. En secundaria hice un grupo como de regularización, en donde dábamos o ayudábamos con los temas difíciles de matemáticas, de biología, de química, al resto de los compañeros del grupo. Esas cosas de organización, de trabajar por la comunidad, siempre me han gustado, ¿no? Estuve en grupos sociales, en fundaciones, fui scout. ¿De qué grupo? Los Antinea 8. Okay. Ahí estuve un ratito. Saludos al grupo 18, porque yo también estuve en los scouts. Entonces, esa parte de comunidad siempre me gustó, pero como que no hilamos entre lo que es realmente la política y la confundimos con la grilla. Entonces, pues a mí nunca me interesó ser político, ser grillo.
la vida me fue llevando. Cuando yo regreso de Ciudad de México, donde viví 8 años. Pero tiempo. ¿Qué querías ser? Es que no tenía qué. Porque cuando estamos en la primaria siempre dije, ¿quién quiere ser policía? Y pues levantamos la mano, bombero. Pero ¿qué te llamaba la atención de niño? O sea, nunca tuve un tema de... Sabía que me gustaba, pero no tenía la profesión, ¿no? Okay. Mi familia es de médicos, me gusta mucho la medicina, pero nunca me vi ejerciéndola, por eso no estudié medicina. Cuando tuve que escoger, a lo mejor ya no tan de niño, pero ya en el bachillerato, ¿no? La parte pública me empezaba a llamar, no como político, sino como hacer algo por la comunidad. Entonces todo el mundo me decía, pues vete a leyes, ¿no? Estudia derecho, porque en México los políticos son abogados todos, ¿no? Lo cual yo creo que limita mucho la vida pública. Sí. Hay algunos que ni profesión, ¿no? Tienen. Bueno, es válido. Es válido, es válido. Una causa y se tiene un liderazgo, ¿no? Exacto. Y ahí llegó un punto en donde decidí no estudiar derecho, porque si bien me gusta el derecho también, tenía la idea de que si toda tu vida se centra en la política o en la vida pública, llega un punto por situaciones económicas o presiones familiares en donde te puedes ver comprometido con tus principios o tu ética. Sí. Y dije, no, yo prefiero ser empresario, porque me gusta el tema de los negocios, me gusta mucho la negociación, que es algo que trabajé en mi vida cuando trabajé en el sector privado. Entonces dije, yo estudio administración, ¿no? Y ya es más fácil que uno teniendo ya cierta estabilidad económica pueda dedicarse a la parte pública, ¿no? Decían Aristóteles y Platón, ¿no? Que la política la tendrían que hacer hombres que tuvieran resuelto el tema económico. Y por eso decidí el bachillerato de económico-administrativos. Pero regresando a tu pregunta, yo nunca dije, voy a ser bombero, voy a ser... La realidad es que no. Sabía que me gustaba, pero nunca le puse etiqueta. Me gusta mucho cocinar, pero tampoco nunca me vi siendo chef. Ok. Muy bien. En este andar de la política entiendo que no vienes de familia de políticos. ¿O en qué momento? Cercana, ¿no? O sea, lo más cercano que tengo de vida pública, mi abuelo fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la sección 20 aquí de Michoacán. Mi bisabuelo sí fue, eso es por parte de mi papá. Por parte de mi mamá, mi bisabuelo Luis Jacobo García. Él sí estuvo muy metido en la vida pública, secretario de la Michoacana, muchos años, estuvo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fundador del Partido Popular Socialista, el Pepinos, el PPS. Sí, cómo no. Él sí fue diputado plurinominal, acompañó muy cercano al ingeniero Cárdenas, allá en el 88. Ese es el único familiar que tengo como metido en la vida pública, pero pues ya bisabuelo ya es... No conviví mucho con él, ¿no? Él falleció cuando yo tenía 4 años. Bueno, pero entonces sí traes algo ahí. En la sangre. Sí, la sangre. La sangre llama. El argüente nos gusta. Eso la sangre llama. Ok, sí no sabía, no conocía esa parte, por eso es que te digo, pues no vienes de una familia de políticos, ahora sí que el capital o el abolengo político, yo sabía que no lo traías, me acabas ya de dar un dato importante, pero ¿en qué momento decides entrar a la vida pública o a la vida partidista? Porque bueno, eres parte de un movimiento que es Movimiento Ciudadano, sí, que también nos ha dado, bueno, en las elecciones pasadas nos dio prueba de que cualquiera en este andar político puede llegar a crecer, como fue Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, ¿en qué momento decides entrar a esta vida pública o partidista? En 2 momentos. Primero entré a la vida pública y luego a la vida partidista. Eran 2011, yo vivía en Ciudad de México, trabajaba en sector privado y estaban, en ese entonces, pues era presidente Felipe Calderón, ¿no? Michoacano, moreliano, había estudiado en el ITAM, donde yo estudié. Pues uno tiene como cierta afinidad ahí a esa corriente o esa idea en su momento. Hoy no coincido con cómo se hicieron mucho las cosas en su sexenio. Y estaban en ese entonces el movimiento Con Justicia y Dignidad con Javier Sicilia, ¿no? Y se empezaron a armar los encuentros del Alcázar, del Castillo de Chapultepec en 2011. Unas reuniones en donde se juntó Javier Sicilia,
las Madres Buscadoras, donde surge este movimiento de Madres Buscadoras y se sientan a dialogar con Felipe Calderón y con los secretarios, ¿no? Y yo recuerdo mucho que yo estaba viendo la transmisión, estaba chambeando y veía la transmisión en YouTube y yo veía un poder muy distante de la ciudadanía, ¿no? O sea, yo veía un poder ejecutivo, un presidente de la República que escuchaba historias desgarradoras, que nos tenía todos con la lágrima y la lagrimita remi en el ojo y que no ajustaban la estrategia, que no veía esa empatía de los funcionarios de unas historias, pues que uno que estaba del otro lado de la pantalla, pues te desgarraban. Y ahí dije, para mí tenemos una clase política muy necia, y todavía la seguimos teniendo, que creen que su verdad es la única verdad, y muy distante de lo que vive la ciudadanía. Ahí fue donde empecé a hacer vida pública. Dije yo, es momento de hacer algo por la comunidad desde la trinchera. No empecé en partido, empecé en México en lo que se llamaba en ese entonces think tank, que eran grupos especializados para el desarrollo de política pública. Fui cofundador del capítulo IPEA en el ITAM, un think tank, y empecé como en esa parte. Yo regreso en 2015 a Morelia, y en ese entonces, 2015, nace un movimiento nacional que se llama todavía Nosotros, con el doctor Mauricio Merino, gran politólogo y gran ideólogo, muy clavo en la parte de la ética, ¿no? Sí. Y a mí me gusta. Entonces, yo justo iba regresando a Morelia en mayo del 2015, cuando se funda en México Nosotros, y pues yo me inscribo y me sumo para fundar Nosotros Michoacán. Fui cofundador o parte del equipo que inició Nosotros Michoacán, pues por lo que presentaba en ese momento el doctor Merino. Surge la iniciativa ahora de Emilio Álvarez y Casa. Soy cofundador de Ahora y consejero nacional de Ahora en el 2016, 2017. Entro a la a la Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia, con la idea pues del problema más complicado, que era pues, las más buscadoras, pero también el tema de seguridad, ¿no? Y todo este movimiento que se daba con Martí en las mesas nacionales, el Observatorio Nacional, y yo quería ser parte de eso. Entonces entro a la Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia, me aceptan, empiezo a trabajar en esa parte, a revisar la política de seguridad en Morelia. Ese entonces era el primer periodo de Alfonso, y estábamos armando o reestructurando la policía municipal, la parte de justicia cívica, toda esa parte pues estuve ahí en la implementación. Adicional, fue cofundador del Observatorio Ciudadano Estatal, ¿no? Revisábamos las estadísticas de la Fiscalía desde la parte ciudadana, y ahí estuve en esos temas 2016, 2018, y llegó un punto en donde después de 2 años me di cuenta pues que el político no te pela a la ciudadanía. Todo eso entonces fue con organizaciones no gubernamentales. No gubernamentales ni partidistas, ¿no? Fue sociedad civil organizada. Yo nací en sociedad civil organizada. Pero no te hacen caso. O sea, el político te recibe, se toma la foto, no vuelves a saber, o si vuelves a saber al mes, los compromisos no se cumplen, son muy lentos, te dicen que sí tienen esta visión, pues, de transparencia y participación ciudadana, pero la realidad es pues que siempre me importan más otro tipo de intereses. Decido incidir de mayor manera a partir de el 2017. Mi primer hijo iba a cumplir 1 año más o menos, chiquito. Un día andaba enfermo de la respiración, pues, del pecho. Llego de trabajar tarde, como a las 11:30, y cuando llego pues, a darle el beso en el agua en las noches, que ya él está dormido, veo que tiene dificultad respiratoria, ¿no? Se le hunden las costillas, hace ruido al respirar, y pues córrele, compadre, ¿no? Gracias pues, a que mi padre es médico, mi abuelo es médico, sé identificar esas cuestiones. Lo subo al coche, me lo llevo a emergencias del Hospital Ángeles, y pues te imaginarás que padre primerizo con un niño chiquito, verlo intubado en su batita en la camilla, te pasan muchas cosas por la cabeza. Lo hice bien, no lo hice bien, estuve pendiente si no trabajara tanto, y dentro de las 20,000 cosas que pasaron por mi cabeza, fue cómo le hace la gente que no tiene los privilegios que yo tengo.
O sea, yo pude atender a mi hijo porque tenía cultura médica, porque tenía un coche para llevarlo al hospital, porque tengo un padre médico que me asesoró para llevarlo, porque tengo seguro gastos médicos mayores, y no le dudé en llegar al hospital cercano, que era el Ángeles. ¿Y cuánta gente en una situación similar no tiene las mismas ventajas o privilegios que yo tengo, ¿no? Y ves nuestro sistema de salud y dices, no resuelve, ¿no? No tiene medicamento, lo que ya sabemos que tiene. Ahí esa vivencia es lo que a mí me empuja a entrar a un partido, ¿no? Porque dándole vuelta digo, ok, vamos a agarrar otra vez el tema de causas. Traía la causa de seguridad y de pronto la salud, me doy cuenta de lo importante que es, ¿no? Más allá del discurso, cuando lo vives, entiendes que la salud te cambia la vida, no solo porque se va la vida en ello, sino porque te quedas sin patrimonio, porque rompe dinámicas familiares, y agarro la causa de salud. Pero con mis aprendizajes de seguridad, pues ya no tenía sentido hacerlos de sociedad civil organizada, porque me había dado cuenta que no es tan fácil avanzar, tardas mucho. Entonces, yo ya había estado sopesando el tema, decido incidir en un partido, buscar un partido, y el doctor Merino fue parte en 2011, 2015, de la redacción de la Carta de Identidad de los Principios del Movimiento Ciudadano. Entonces, mucho de lo que a mí me gustaba y que yo compartía en mi agenda pública desde 2015 por el doctor Merino, lo veía en Movimiento Ciudadano, ¿no? Para allá iba mi pregunta, ¿por qué MC? ¿Por qué MC? Yo en ese momento pues conocía poco, izquierda, derecha, de teoría política no sabía, ¿no? Hoy te sé decir que yo soy de izquierda, socialdemócrata. En ese entonces pues yo no tenía claro mi identidad partidista o política, ¿no? Pero siempre me he sabido de la idea de que el gobierno tiene que atender las necesidades de la ciudadanía. Si bien estudié en una escuela medio de derecha, ¿no? Muy neoliberal, dice Andrés Manuel, tecnócrata, porfirista, neoliberal, ¿no? Sí. Y a mucha honra, en la parte económica coinciden algunos temas, porque así me eduqué, ¿no? El ITAM te da 4 materias de economía, todas neoliberales, te hacemos modelos. Entonces, en economía tengo un pensamiento un poco de derecha, o sea, de liberal, de los mercados, de la propiedad privada, del fortalecer la empresa. Soy empresario, creo en el crecimiento y el apostarle a las empresas privadas responsables y buenas. Pero en la parte social soy completamente del Estado, tiene que brindar, ¿no? Otra vez, pues el Estado es el que tendría que tener un sistema de salud que permitiera que todos tuviéramos acceso a salud. Entonces esas dos hacen pues una socialdemocracia, ¿no? Un Estado fuerte que atiende y que procura el estado de bienestar para la mayoría de las personas, pero con apertura en la parte económica y de libertades y de derechos, ¿no? Entonces, pues ahí encajó todo, encajó mi educación de la carrera, mi pensar, mi cultura familiar, mi vivencia, mis causas, con además pues ahora sí que la figura política teórica que a mí me gustaba, que el doctor Merino, todo coincidió en Movimiento Ciudadano, y pues Movimiento Ciudadano, ¿no? Si bien yo regresando en 2015 en algún punto intenté o busqué a entrar a la Acción Nacional, hoy en retrospectiva me da gusto porque que no entré a Acción Nacional, porque no es, hoy me queda claro que no es quien soy, ¿no? Por eso elegí Movimiento Ciudadano, digo, además la vida me acercó por ahí a algunos referentes en el estado, y fue el por qué entré a la vida pública, a un partido, y por qué en Movimiento Ciudadano. ¿Por qué crees que la mayoría de los ciudadanos dicen que todos los partidos políticos son lo mismo? Porque los partidos políticos en la estructura todos son lo mismo. O sea, yo lo he dicho públicamente y lo sostengo y lo reitero. El futuro de este país no está en los partidos, está en hacer ciudadanía. Y esa es otra de las cosas que me gustó de Movimiento Ciudadano, que en sus papeles, en sus mecanismos, no buscan crecer la estructura partidista, buscan crecer la ciudadanía y la agenda de Movimiento Ciudadano. Entonces, esa diferencia también de visión, ya cuando entré y cuando lo vi, me reafirmó que era lo que yo quería hacer en la vida pública, ¿no?
Otra vez, sí, todos los partidos son lo mismo. Tristemente, la clase política en este país en general es igual, ¿no? Y a lo que se busca o lo que tendríamos que estar desarrollando son los liderazgos con causa. Aquellos que no están por los cargos, sino por hacerse cargo de la situación, que no están viendo cómo ganan una elección o cómo se perpetúan en el poder, sino el cómo se conquista el poder para poder, ¿no? Ese era el tema. Yo cuando, digo ya para atinar, yo fui dirigente de Movimiento Ciudadano, coordinador estatal, y cuando personas me decían, oye, quiero ser candidato, ¿no? La primera pregunta era, ¿y para qué? Uh-huh. ¿Por qué quieres ser presidente municipal? ¿Por qué quieres ser diputado? ¿Por qué quieres ser gobernador? Y un gran porcentaje no saben. Te dicen, no, pues es que yo quiero ser presidente municipal. Ajá, sí, ¿por qué? Uh-huh. No, pues es que yo de chiquito soñaba que iba a ser presidente municipal. Ajá, ¿para qué? Uh-huh. No, es que mi abuelo fue presidente. Ajá, o sea, sí, uh-huh, pero ¿qué quieres hacer con eso? Sí. Hay muchos actores políticos que quieren ser y cuando son, ya no saben qué hacer. Uh-huh. No tienen un proyecto, no tienen una visión. Uh-huh. Y ahí yo me permitía, pues, siendo coordinador, el dirimir, ay, que no sabe ni para qué, ahí lo dejamos en el cajoncito. Y había gente que te decía, no, es que yo quiero ayudar a mi pueblo porque falta esto y esto y esto y esto. No, es que el tema de salud, no es que el tema del campo, no es que el tema de la seguridad, no es que el tema del presupuesto, no. Y cuando ves actores o ciudadanos y ciudadanas que genuinamente quieren trabajar por su comunidad, que tienen claro la causa por la cual van a dejar de ver a sus familias, por la cual le van a apostar al patrimonio, por la cual nos vamos a exponer, porque hoy hacer política es un riesgo. Ahí es donde sí vale la pena hacer política. No los partidos, sí los liderazgos sociales con causa, con mentalidad de colectivo y por supuesto con un profundo amor por nuestra tierra. En la posición actual en la que estás como diputado local, ¿consideras que tienes poder de forma general? Yo creo que todos los que tenemos liderazgo tenemos poder, unos más, otros menos. Y se confunde el poder con la soberbia, creo yo. Uh-huh. Poder es desde hablar, que un grupo de personas te escuche y te siga, eso es un poder, un liderazgo. Y el clásico poder, pues sacas la charola y andas haciendo tus escándalos y te vuelves lady o lord, uh-huh, papas, ¿no? Cosas que no tienen sentido. Sí, como diputado hay un poder porque en México tenemos un gran distanciamiento del poder, ¿no? Creemos que quien tiene un cargo público es más que el resto de la ciudadanía. Hay un distanciamiento, creemos que no somos cercanos y que no deberíamos ser cercanos. Ese es, creo yo, una de las principales problemáticas en la vida pública del país, porque a diferencia de otros sistemas políticos, no se ve ese distanciamiento. Y si bien a veces se dicen los discursos, aún la ciudadanía no lo entiende, no asume que quien está en un cargo público pues es igual que cualquier otro ciudadano, vale lo mismo que cualquier otro ciudadano, solo que tiene una responsabilidad temporal, porque a muchos políticos se les olvida, uh-huh, temporal de servir a la comunidad. Entonces ese poder tiene que ser para poder, yo decía hace rato, uh-huh, tiene que ser la clásica frase cliché de Peter Parker, ¿no? Uh-huh. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Y yo busco en el ejercicio de la posición que tengo hoy de diputado, el que ese poder sirva para algo, ya sea para alguna gestión de alguna serie de personas, para ayudarlos con trámites, para gestionarles algunos recursos, algunos apoyos, pero también para hacer valer la voz en el Congreso, ¿no? La política, la verdadera política, se hace con dignidad, y con mucha responsabilidad de lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo, y entendiendo que no eres un individuo solo, que las decisiones que tomas
no te impactan solamente a ti, a tu patrimonio y a tu familia, sino que impactan en la vida de muchas personas, ¿no? Para ser concretos, en un diputado de mayoría impacta pues en los 35,000, no más, como en los 150,000 representantes que tiene cada distrito, ¿no? Toño, comentabas ahorita que también eres empresario. Sí. ¿Cuándo empezaste pues, con el comercio? ¿Ofreces productos, servicios? ¿Qué es lo que haces? Fíjate que yo me regreso a Morelia porque en la carrera yo me especialicé en desarrollo empresarial. Siempre ha sido mi idea, me gustan mucho los negocios, me gusta la estrategia, me gusta la negociación, me gustó mucho. ¿Te gusta el billete? No en sí. Los negocios. A todo mundo nos gusta tener. Pero entonces posibilidades. Te gusta más el trato de cerrar tratos, ¿no? Me gusta encontrar respuestas. Ok. Y eso siempre ha sido un problema porque me dicen, bueno, ¿y qué quieres hacer donde pueda resolver cosas? Me gustan las adivinanzas, me gustan los crucigramas, me gustan los rompecabezas. Yo siempre he dicho, a mí dame un problema y yo te digo resolverlo. No sé dónde, hoy tengo una posición en donde puedo resolver problemas, pero me gusta encontrar soluciones. Eso yo creo que es lo que más, de lo que más me apasiona, el resolver cuestiones, ¿no? O encontrar soluciones. Y el tema de negocios, pues te permite todo el día, ¿no? Porque qué producto vas a desarrollar, cómo vas a mejorar el costo, cómo vas a mejorar las prestaciones para los trabajadores. En mi opinión, es una de las principales actividades que haces como empresario. Entonces, la verdad es que me gusta mucho. Yo, quien me pregunte de opinión de negocios, me puedo quedar media hora, ¿no? En algún punto tuve una consultora. Y siempre ando ahí dando consejos desde para la tiendita, para el campo, los colectivos, las cooperativas, porque me gusta mucho. Yo creo que es de lo que más me apasiona. Y en 2015, cuando yo estaba en México, yo estaba en una de las multinacionales más grandes, trabajando en una de las multinacionales más grandes del mundo, que se llama Mars Incorporated. Y yo estaba en un programa de desarrollo de talento, ¿no? Hicieron una convocatoria interna y externa para reclutar a los 5 perfiles que veían más talento para que eventualmente fueran los directores de la compañía. Yo quedé dentro de esos 5 y estaba en un programa en donde nos trataban por áreas, para conocer las distintas áreas del negocio y ir creciendo, ¿no? Digamos que yo estaba pues en una muy buena posición, porque aparte de que ganaba bien en una muy buena compañía, nos trataban maravillosamente bien, pues tenía futuro, o un futuro cuasi asegurado, ¿no? Y ahí fue donde me tuve que preguntar si era lo que quería hacer el resto de mi vida, ¿no? Porque como tú decías, pues a todos nos gusta tener posibilidades económicas, claro, ¿no? Ya siendo director de una multinacional de las más grandes, pues ya te la piensas y te sales a vender chicharrones, compadre. Entonces ahí fue donde dije, si no me salgo, yo siempre quise emprender, si no me salgo ahorita, ya no me voy a salir, ¿no? Tenía 25 años, siempre quise ser padre, no tan joven, pero tampoco tan grande, entonces fue una decisión de vida. Hace 10 años de eso, porque... Hace 16 años, 11 años, en mayo cumplí 11 años en Morelia. Y decido renunciar y regresarme a Morelia, porque la Ciudad de México es padrísima para andar turisteando, pero es un desmadre vivir en ella, y más con familia. 2, porque quería hacer algo más, ¿no? Y 3, porque es mucho más fácil emprender en Morelia que en Ciudad de México, por los costos, por la saturación de mercado. Es más fácil crecer allá por un mercado más grande, pero es más difícil empezar allá. Y la realidad es que, y eso es parte del por cual sí hice política en Morelia y no lo haría en la Ciudad de México, porque si bien tengo mi corazoncito chilango, mi amor está más en Morelia, ¿no? O sea, Morelia sí me genera esa pasión de querer hacer algo, de trabajar para una idea que se llama Morelia, ¿no? Entonces me regreso y empiezo a poner varios negocios, ¿no? Entre ellos me asocio con mi padre, que es médico, tenemos un tema de hemodiálisis, empiezo con algunos temas de comunicación, de mercadotecnia, tengo una consultora, la realidad es que me iba bien,
Nada más que pues en Morelia no había mucho mercado. Sí. Otra vez, ¿no? Mis clientes eran en Ciudad de México y era un despapalle porque yo iba 4 días a la Ciudad de México todas las semanas, ¿no? Tenía clientes grandes allá, 4 o 5 clientes importantes. Y ya cuando me casé, pues ahí ya cambian las cosas, como de pues tengo que soltar ese tema y empecé más al desarrollo de negocios en Morelia. Pues eres todo un estuche de monerías, Hombre. Toño, eres muy joven. Ya no eres tan joven, ya la rodilla, mira, ya truena cuando uno la... Ya truena, salieron itálicas. Algo así. Eres un padre muy joven, eres un empresario, eres, la verdad eres una fuente de inspiración para muchos. Y quisiera preguntarte, ¿admiras a alguien dentro de Movimiento Ciudadano? Sí, a ver, al final uno llega por algunas ideas y se queda por otras razones, ¿no? Yo, aparte de la agenda y de los principios, tengo un gran cariño y admiración por Dante Delgado. De él he aprendido mucho en el cómo se hace en la vida pública y siempre le agradezco y le agradeceré que cada oportunidad que tengo de platicar con él tiene una enseñanza, ¿no? Siempre me dice, fíjese usted y acuérdese usted, como esta idea de proverbios, ¿no? El trabajo que hizo como gobernador de Veracruz es impresionante. Yo no lo conocía. Cuando tuve la oportunidad de platicar con él y de convivir y fui investigando y viendo y preguntando con los veracruzanos, un gobernador interino de menos de, creo que estuvo 3, 4 años, hizo un gran avance, ¿no? Entonces en su vida pública le admiro mucho, le agradezco que gracias a sus enseñanzas aprendí a hacer política de la buena, de la derecha, de la con congruencia y con dignidad. Por supuesto, la hoy diputada Ivonne Ortega, buena amiga que tuve hace un par de años la dicha de conocerla, le admiro mucho su alegría, siempre está de buena, siempre está contenta, tiene una memoria impresionante, una habilidad para desarrollar relaciones y estar presente en todos los escenarios. Y es, yo creo que de los pocos perfiles hoy que tenemos en México que ha sido todo, ¿no? Ha sido regidora, presidenta municipal, diputada local, diputada federal, senadora, candidata interna a la presidencia de la República. Bueno, es una mujer de muchos principios y buena amiga y buena compañera. Le admiro siempre la congruencia. Yo ya en las funciones de diputado algunas veces que he tenido que tomar decisiones le he consultado. Me acuerdo mucho que me dijo una vez, mira Toño, la mejor decisión siempre va a ser ir con Michoacán. Cuando tengas duda de qué se hace, ve con Michoacán, ahí no te equivocas. Y eso, viniendo de un perfil como ella, significa mucho, ¿no? Me permitió, te facilita tomar decisiones. Entonces le admiro mucho. Y por supuesto, más recientemente, un gran liderazgo, un excelente ser humano, buen amigo mío, mi hermano Luis Donaldo Colosio, hoy senador de la República, que todo el mundo me pregunta cómo es y dice un montón de cosas. Es joven, es muy joven, 39 años, es muy inteligente. Yo les digo, no es inteligente, mi compadre es un genio. O sea, tú lo ves y le empiezas a platicar y está maquilando y tiene la habilidad de desarrollar soluciones así, desde políticas públicas, desde entrevistas, discursos. Tiene una genialidad, es muy chambeador, es un buen hombre de familia. Yo siempre les digo, pero sobre todo es una buena persona. Y de él aprendí y coincido que si queremos cambiar la vida pública en el país, tenemos que hacerlo con buenas personas. Más allá de si ganan o no elecciones, más allá de si tienen capacidad oratoria o no, todo lo que normalmente la vieja política te dice, o la política tradicional te marcaría en un perfil para ser candidato o candidata, de él aprendí que la principal tiene que ser buenas personas. Le he aprendido mucho. Cuando platico con él, cuando convivimos, siempre me traigo algo de política pública o del tema humano. Es muy humano. Y pues le quiero y le admiro mucho a Luis Donaldo.
En estos 11 meses que llevas de diputado local. Ya casi, vamos por el año, era el mayo. Ya casi, ¿qué ha sido lo más complicado, Toño? En cuestión no tanto de política, sino de relaciones interpersonales con tus 39 compañeros. ¿Qué es lo que ha sido el principal obstáculo para que pase tal vez alguna iniciativa? Yo creo que son varias respuestas ahí, Uh-huh. ¿no? El tema de la relación con mis compañeros, la realidad es que creo que tengo una buena relación, me recibieron bien, yo les agradezco mucho esa apertura. Una de las cosas que más me ha costado me ha tocado que aprender sobre la marcha muy rápido, porque el Congreso es una gran escuela. Llegué ya, me incorporé ya con la legislatura iniciada, lo cual me tocó rápido ponerme al corriente. Y fíjate que me costó mucho el entender que no todo mundo está por las razones que uno está, ¿no? O sea, el clásico nomás que ahora en positivo, el león cree que todos son de su condición, pues uno asume pues que todo el mundo es como uno, ¿no? Que llega por querer hacer ya cosas distintas, por querer representar a la ciudadanía, por trabajar y trabajar y trabajar. Y sobre todo que dices lo que realmente vas a hacer. Yo creo que así se tiene que hacer la política, lo que es ser derecho. Y pues el Congreso entendí que no, ¿verdad? Que no todo el mundo está por esa razón, es que cada quien tiene su razón de por qué está ahí. Algunas son razones personales, otras son razones económicas, otras son razones políticas, otra fue porque literal, pues es que aquí me mandaron, no sé qué, pero ahí me mandaron. Entonces, son 39 compañeros con distintas razones del por qué están en donde están o para qué están en donde están. Y que no necesariamente todo el mundo te dice lo que realmente va a hacer o lo que va a decir o lo que va a suceder, ¿no? Entonces eso, pues sí, llegué chamaqueado, llegué inexperto, ingenuo, como quieras llamar, o mi pro le dicen de otra manera. Sí. Y eso me costó no saberlo, porque digo, creo que era muy claro, pero entenderlo. Una cosa, tú lo sabes acá, pero no lo entiendes necesariamente en tu toma de decisiones. Y eso fue algo que me costó como para entrar en la dinámica, entender pues que es la grilla en carne viva el Congreso. ¿Crees que en la política hay más oportunidades que traición o más traiciones que oportunidades? Yo creo que las oportunidades están en todos lados. Hay que saber encontrarlas y buscarlas. Creo que ese es lo que uno tiene que hacer, no solo en el Congreso, sino en la vida. Uh-huh. Creo que cada hombre va buscando y encontrando su destino al ir encontrando esas oportunidades. En el tema de traiciones, yo te diría, creo que de primera instancia uno puede decir, ¿son traicioneros o son traiciones? Porque dicen una cosa y hacen otra. Y hoy entendí que ese es el juego, ¿no? Así es como funciona. Esa es parte de la vida pública, ¿no? Esa parte de la vida pública. Y que más que traiciones es entender que así es. Y porque el decir es una traición, lo asumes como negativo, lo asumes como un problema y lo asumes como algo que se tiene que o revirar o contraatacar. Y eso no funciona. Creo que uno tiene otra vez que buscar soluciones y seguir adelante. No es que me traicionaron y no salió. Bueno, pues ya sabes que así es, compadre. ¿Cómo lo vas a superar? Entonces yo no lo llamaría traiciones. Creo que es las reglas de la grilla. Yo no le digo política, creo que la política es otra cosa. Son las reglas de la grilla. Y pues hay que aprender a hacer el juego sin perder la ética y la dignidad para que lo que uno quiere sacar salga adelante. Ya casi estamos terminando, Toño. La verdad se ha ido muy rápido el tiempo. Quisiera que nos recomendaras un par de libros. Sé que te gusta leer bastante. Que nos pudieras recomendar un par de libros. Híjole, depende de qué te guste leer. La clásica de la Biblia. De la prepa, cuando en la universidad, un libro que haya marcado tu vida. Dos, que nos puedas recomendar, que digas, me sirvió para cambiar mi perspectiva que tenía sobre la política o para los temas empresariales. Estos libros, la verdad, me funcionaron bastante. Fíjate que de temas empresariales, por lo que leí en la carrera, no leo mucho de negocios per se, no leo casos y veo algunas teorías, pero es más como técnicos.
De la política tampoco creas que leo mucho en esa parte. He leído algunos libros, no recuerdo cómo se llama, que hizo de ética Mauricio Merino, pero tampoco creas que leo mucho de política. Me gusta la historia política y las biografías. Libros que a mí me marcaron, yo te diría con Santa, la novela Santa de Federico García Lorca, Federico Gamboa, perdón. Le agarré el gusto por las novelas. Clemencia de Manuel Altamirano también. Me gustó mucho la novela histórica. Y esas dos me marcaron en la juventud de mi vida, Santa y Clemencia. En temas más un poquito recientes, fíjate que leí acabo de leer el de Ni perdón ni olvido, no me acuerdo, el de Julio Scherer, ¿no? Sí. ¿No es una canción esa de Pepe Aguilar, no? No sé, tiene nombre como de refrán mexicano ranchero, ¿no? Sí, es reciente. Es reciente, el de Julio Scherer. Y fíjate que yo nunca había leído un libro de la Cuarta Transformación, de la 4T, porque no coincido en cómo están haciendo las cosas. Coincido en los principios, no en cómo hacen las cosas. Pero el libro de Julio Scherer, bueno, pues tenía que leerlo. Dije, no, para poder saber si sí o si no. Claro. Y aprendí una visión, la visión que tiene Julio y cómo presenta el sexenio de Andrés Manuel, que me hizo entender muchas cosas. Entonces tú me dices, ¿tú recomendarías un libro? El de Julio te permite, si no estás en la Cuarta Transformación, te permite entender el porqué de muchas cosas, de muchas decisiones, tanto en el sexenio de Andrés Manuel, como decisiones que se están tomando hoy, por qué se están tomando y cómo está funcionando el oficialismo el día de hoy. Es un libro que está palomero, ¿no? Tiene ahí algunas cosas que creo que exagera, pero creo que es un libro que te permite entender al oficialismo. Ok, muchísimas gracias. Toño, pues ya estamos finalizando, pero antes de eso tenemos una pregunta. No es difícil, pero sí es muy, muy llegadora, que todos hemos contestado. Estás en tu derecho si quieres o no. Okay. Pero si tuvieras la oportunidad de mandarle un WhatsApp a una persona que ya no está en este plano terrenal, ¿a quién sería y qué diría ese WhatsApp? Híjole, está buena la pregunta, porque además es doble. ¿A quién? ¿A quién y qué diría? Fíjate que no te sé decir qué diría, te puedo decir quién, te voy a decir dos quiénes y sobre qué preguntaría. Okay. ¿No? Me gusta mucho la historia. Sé que va a sonar al clásico, ¿no? Yo te diría tres personas que admiro cómo hicieron cosas. Porfirio Díaz Mori. Me llama mucho la atención que la mitad de su vida, o 3/4 de parte de su vida, fue un héroe nacional por la estrategia militar que tuvo. Y a él le preguntaría por qué decidió en la batalla de Puebla, cuando estaba bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza y comandaba la caballería, el rematar los batallones franceses, ¿no? O sea, ¿qué le pasó en su cabeza desobedecer a Zaragoza y continuar y atacar la retirada, ¿no? No mucha gente lo sabe, pero esa embestida que lideró Porfirio fue lo que permitió que los franceses no se reorganizaran ese día, porque después regresaron, y que ganáramos la batalla de Puebla, ¿no? Me hubiera encantado saber qué pasó por su cabeza para brincarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué cambió el curso de la historia, ¿no? Okay. Además de entender muchas cosas de qué le pasaba en la cabeza cuando estaba en el exilio. Gilberto Rincón Gallardo, ¿no? Creo que es uno de los personajes que le han hecho poco mérito la historia reciente, porque es muy reciente su liderazgo político, pero fue fundamental su trabajo para el tema de derechos humanos y de inclusión. Gracias a él y a lo que logró construir en el sexenio de Fox, siendo no él panista, sino siendo él del PRD, bueno, estuvo en el PRD, de izquierda,
pues sentó las bases de lo que hoy vemos como inclusión de los derechos humanos, donde hoy los estamos viviendo con el país hace 20 años, y que tenía contradicciones históricas familiares muy, muy interesantes, porque pues su familia viene de abolengo, ¿no? Los Rincón Gallardo, su abuelo era primo hermano del último marqués de Guadalupe y Gallardo, y además del yerno de Porfirio Díaz. La segunda hija de Porfirio Díaz se casó con Francisco Rincón Gallardo, ¿no? Parientes lejanitos, pero de la misma familia de Gilberto Rincón Gallardo, ¿no? Y con ese bagaje o esa parte familiar, pues terminó siendo uno de los grandes referentes de izquierda de este país. Me llama mucho la atención, ¿no? Y con él me encantaría saber cómo vivió, qué pasó por su cabeza cuando fue candidato a la presidencia de la República, ¿no? En el 2000. Porque en el 2000, con la poca inclusión y los prejuicios que había sobre el tema de discapacidad y la discapacidad que él tenía, aventarse a ser en el escenario público más grande y más visible, en un partido chiquito, de reciente creación, con algunos pleitos con sus aliados pasados, te habla de la convicción de un proyecto, ¿no? Esa decisión creo que es de las cosas que me gustaría conocer y aprender, ¿no? Por supuesto. Dijiste 3 personas. Pues que como ya pensé como otras 2. Faltaría otra. Mucho la historia. La realidad es que ya pensé en tal. Otra, y por supuesto tiene que haber mujeres, compadre. Muchas mujeres muy importantes, no valoradas en la historia de México, que creo que ha sido alguna de las cosas positivas que ha hecho el gobierno de la presidenta, que ha dado visibilidad. Tristemente no pasa más allá del oficialismo, todavía no permea el tema de lo que han hecho en la vida pública, en cómo han avanzado, ¿no? Una de ellas, que hay muchas, pero que yo creo que fue la primera mujer a estar en el Ejecutivo Federal, pues Carlota, ¿no? Pues es esposa de la emperatriz, como queramos llamarle, de México, una mujer joven que tampoco es muy reconocido, pero fue la que empezó a generar una política pública en pro de las comunidades indígenas. Generó la obligatoriedad del kinder en la primaria en el país. Quien hizo obligatorio en México el kinder y la primaria fue Carlota. Su esposo estaba más interesado en la jardinería, la biología y otras cosas así medio elitistas y aristocráticas en la casa, ¿no? Y vivir en Cuernavaca. Y ella se quedaba grandes periodos como regente. Y ella era la que gobernaba, ¿no? Generó muchos hospitales, generó muchos hospicios, orfanatos. Por eso digo, la primera mujer en llevar la administración federal, porque era regente del imperio, la primera mujer en el país, ¿no? Y generó política pública social, lo cual creo que debería reconocerse. Más allá de filias y fobias y ideas de liberales y conservadores, uno debe poder reconocer en ambas partes que haya aciertos y hay errores. Y con ella sería muy interesante el conocer o el entender qué pasaba por su mente cuando veía que a su esposo y su proyecto familiar y de vida pues estaba por derrocarse, curiosamente por el equipo liberal, cuando ellos eran muy liberales, y que la política pública que implementaron fue muy liberal, ¿no? Entonces, de esas charlas de café interesantes que uno puede ir sacando notitas. Ok, pues sí les llegaron a ellos este WhatsApp que les acabas de mandar. Ya para finalizar, estimado Toño, puedes mandarle un mensaje a todos los emprendedores, a las personas que están iniciando en la vida pública, algún mensaje que tú les quieras dar, que les quieras dar alguna sugerencia o algún buen consejo para que sigan en el camino del emprendimiento o en el camino de la política, o que vayan a la par. A la parte empresarial que está emprendiendo, siempre emprendan con el menor de los costos.
arriesgando lo menos posible, prueben sus ideas, prueben sus mercados. Todos creemos que tenemos la idea del $1,000,000, la realidad es que esas son muy pocas, pero hay que probarlas. Y los fracasos solamente son el principio del próximo éxito. Para los que están en la vida pública, importa más cómo sale uno de la vida pública que cómo llega. Hay que pensar que los puestos y los cargos son momentáneos, que no cambia quiénes somos y que siempre estemos listos para dejar la posición que estamos, haciendo las cosas con dignidad y bien. Y para la ciudadanía en general, yo te diría que no le tengamos miedo a la política ni a la vida pública. Esta clase política tradicional o la de siempre nos ha hecho creer que es para ellos y que uno como ciudadano no se debe meter. Y gracias a que les hemos comprado esa idea, pues hacen lo que se les da su chingada gana. Y es todo lo contrario. Y es todo lo contrario, la vida pública es nuestra. La fortaleza está en la ciudadanía, está en el pueblo. Pero mientras nosotros no nos la creamos, que no solo somos los que mandamos, porque la idea no es decir el pueblo y levántense, que nosotros como pueblo y como ciudadanía tenemos la responsabilidad de construir un futuro mejor. Entonces, decir el pueblo es el que manda, por supuesto que el pueblo es el que manda. Pero ese mandato tiene que llevar una responsabilidad. No es llegar y entonces linchen a todos los funcionarios públicos. Hagamos las cosas bien, que rindan cuentas, pero siempre pensando en el futuro que queremos para el país. Excelente. Toño, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio. Que estuviste aquí con nosotros. Esperemos que sea la primera de muchas. Sí. De muchas veces que estés aquí. Pues ya si estás en otro cargo, pues que sigas aquí con nosotros. Seguramente vas a seguir en la vida pública. Y pues esta es tu casa, Dinamiteros es tu casa, y gracias por haber estado este momento aquí con nosotros. No, hombre, muchas gracias a ti y saludos a los dinamiteros. Si este contenido te aportó valor, no olvides detonar el botón de like, suscribirte y compartirlo. Mándale este episodio a la persona que creas que es dinamita pura y que sobre todo lo necesite. También nos puedes llevar a todos lados escuchándonos en Spotify. Gracias por ser parte de esta comunidad de dinamiteros, personas que son dinamita pura. Soy Zaid Mora y nos vemos en el siguiente episodio. Dinamiteros.